Hola a todos, muy buenos días. Interesante lo que dice Goldman en su paper de cierre de ayer. Bastante interesante, fíjense, lo pone por aquí al principio del comentario sobre derivados. Dice que está empezando a aparecer lo que ellos llaman la fatiga de titulares. Es decir, que el mercado ya no reacciona tanto a cada noticia sobre Oriente Medio como la primera semana, donde los inversores pues, reaccionaban muy fuertemente. ¿Por qué? Porque están saturados ya de este tema. Este es un proceso psicológico muy habitual en este tipo de conflictos, donde poco a poco, por increíble que parezca, el mercado se va acostumbrando a la situación, aunque sea una situación complicada, con el petróleo muy alto, y empieza a reaccionar menos. Posiblemente ya estemos ahí. Quédense, que este vídeo les va a interesar. Vamos a hablar de muchas más cosas interesantes. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 13 de marzo. Empezamos a grabar a las 8:43 de la mañana, hora de Zúrich, hora central europea, 3:43 de la madrugada, hora de Nueva York. Seguimos un día más en las mismas condiciones que en días anteriores, mercado nervioso, mercado inquieto, pero sin montar dramas, no se ha montado ningún drama en ningún mercado aún, y el petróleo pues mandando, está subiendo 0,88 y está en 96,56, sigue siendo un nivel muy alto, y hoy ha sorprendido enormemente el comentario que hizo Trump ayer. Lo he puesto aquí en mi X porque la verdad es que no entiendo nada. No sé si es que Trump vive en una burbuja o que estos son, no sé, comentarios demagógicos para los votantes que no entienden mucho de economía, para que parezca... No sé, no lo entiendo. Ha dicho, aquí ven el comentario de Tim Iraos, del Wall Street Journal, que ya saben que es el que recibe todas las filtraciones de la Reserva Federal, y en el X lo he traducido. Dice Timiraos, el presidente expresa su deseo de una rara reducción de tarifas entre reuniones. Es que es lo que ha pedido, mírenlo, aquí lo tienen. Quiere que la Reserva Federal no espere siquiera a la próxima reunión, donde evidentemente tampoco van a bajar los tipos, y quiere que los bajen ya. Entonces dice Timiraos que está pidiendo una rebaja de tipos entre reuniones. La última vez que ocurrió eso fue en 15 de marzo del 2020, cuando el shock del COVID pues estaba desbordando los mercados financieros. Dice que el próximo anuncio programado, que se espera que no haya ningún cambio, será dentro de 5 días. No sé cómo puede pedir tipos a la baja en esta situación. Es muy raro, es difícil de entender. La realidad es que los mercados no le hacen mucho caso y en este momento se descuenta tan solo en un 66% de posibilidades una sola bajada de tipos durante todo el año 2026. Una solo, y con un 66%. Ya lo de dos bajadas prácticamente no se le da ninguna posibilidad. Evidentemente, pues dado el efecto inflacionista que más grande o más pequeño, sin género de dudas, pues va a causar el petróleo. Un petróleo que por el momento pues tampoco se espera mucho que baje, pero no se esperan dramas. Esto también es importante. Si los dramas aparecen, el mercado sufrirá, porque no lo tiene descontado. Aquí tenemos esta tabla de Polymarket donde se ve claramente esto que les digo. Porque aquí lo que se dice es si va a llegar a estos precios 100, 105 hasta 130 el petróleo durante el mes de marzo. Bien, pues a $100 evidentemente 94% ya está ahí, a 105 un 86, está muy cerca, pero ya a 120 57% y sobre todo a 130 ya se le da tan solo un 39% de posibilidades. Es decir, el mercado cree que va a seguir el petróleo caro, haciendo daño, evidentemente, pero no totalmente ya fuera de control. En cualquier caso, también hay que llevar cuidado con las comparaciones. Estoy viendo comparaciones con el 2008, con el 2022. Hay que tener en cuenta que los precios del 2008-2022 no son los mismos de ahora porque hay que tener en cuenta el factor inflación, sobre todo el del 2008, que son muchos años de inflación. Entonces, no es tanto. Yo sigo esperando que este indicador me dé alguna señal, el indicador de McClellan. A mí me parece que cuando dé la señal puede ser bastante potable. De momento, ayer volvió a haber una amplitud tremendamente negativa, 587 valores al alza en el NISE contra 2179 a la baja, una barbaridad. Y el indicador se ha ido a la mayor sobreventa
desde las grandes caídas cuando Trump la lió con los aranceles en abril del 2025. Por lo tanto, se puede aproximar una gran ocasión. En aquella época, cuando el indicador ya consiguió salir por encima de -100, pues estaba dando una señal de rebote magnífica. Pues ahora habrá que estar atentos, yo lo estoy. Vamos a ver si este indicador consigue llegar por encima de -100, algún momento lo hará, claro, tarde o temprano, ¿no? Y ahí se puede generar la gran señal, porque el NISE ha caído bastante. Esto es el NISE, ¿eh? No es el SP500 ni el Nasdaq. Si volvemos al paper de cierre de ayer de Goldman, pues vemos que en el MOC hubo desequilibrios comparadores muy pequeños de 560 millones y ayer hubo más volumen, pero tampoco muy exagerado, 20.000 millones de acciones negociadas frente a un promedio de 19.650 millones, o sea que tampoco está el mercado desquiciado y con volúmenes enormes y con una cantidad de nervios tremenda. Ahí sigue diciendo pues que la actividad del día estuvo marcada por el petróleo, con una cantidad de titulares un poco contradictorios enorme. Pues por un lado el supuesto líder supremo de Irán, porque no se le dio la cara y fue una presentadora a la que leyó el comunicado, Jameini, dijo que el estrecho debía seguir cerrado y el viceministro de Asuntos Exteriores iraní dijo que no estaban minando el estrecho. No se sabe muy bien. Trump anunció que podría suspender la Jones Act, es decir, la ley americana que obliga a que todo el transporte marítimo entre puertos americanos se haga en barcos con bandera de Estados Unidos y con tripulación de Estados Unidos. Quitar esto, pues permitiría traer el petróleo de otros sitios, ¿no? Y abarataría el suministro interno, que tampoco está mal. Como ven ahí, un poco más abajo, eh, la actividad no fue muy alta, 4 sobre 10. Los fondos solo largos estuvieron comprando, a pesar de que el día parecía bastante torcido, pues no, estuvieron comprando 2.000 millones de dólares netos. Los que estuvieron vendiendo, pues fueron los hedge funds. Ahí comenta que hay un porcentaje del total del volumen del mercado enorme que está en los ETFs, el 35%, y bueno, pues se entiende que cuando los ETFs están dominando de esa manera, ¿no? El mercado, pues significa que los inversores pues están más bien comprando, vendiendo cestas enteras de acciones, no hay tanta selección individual y esto pues habitualmente suele ocurrir pues en momentos donde nadie lo tiene muy claro, ¿no? Apostando a que el mercado pues puede seguir teniendo incertidumbre alta. Comenta una cosa bastante interesante un poco más adelante, como pueden ver, casi al final de este párrafo. Dice que se está viendo ventas de megacaps como Google y Amazon para liberar liquidez. Dice que creen que esto es un comportamiento que llevan a cabo los, no, dicen, no lo dicen, pero lo comento yo, que llevan a cabo los gestores cuando están intentando tapar agujeros de márgenes y cosas de estas, este tipo de venta que se están viendo ahí en Google y Amazon. Observe también lo que dice aquí. Dice que el Russell 2000, el índice de pequeñas empresas, tiene la volatilidad en el corto plazo cotizando extremadamente por encima de la del SP500, lo cual es una señal de que el mercado ve a las pequeñas compañías pues especialmente vulnerables en este entorno. Claro, tengan en cuenta que como son compañías que no venden fuera de Estados Unidos, son más sensibles al ciclo económico doméstico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y siguen viendo que la gente se sigue cubriendo. Están renovando coberturas, especialmente en esas pequeñas compañías. Ojo a los datos macro de hoy, que lo dice aquí al final. PCE, que es la medida de inflación favorita de la Reserva Federal, y JOLTS, el dato de anuncios de empleo, vamos, de ofertas de empleo. Muy importantes ambos datos, pueden mover bastante mercado. No solo es el tema de Irán lo que importa, y más ahora que, como hemos visto, pues hay una cierta fatiga de titulares. Sobre este tema del petróleo, Besen ha dicho que puede haber una coalición internacional que haga como de escolta de los petroleros que entren por el estrecho, aunque todo el mundo dice que no se cree nada.
que es extremadamente difícil y que por mucho que se empeñe Estados Unidos, es que hasta un Irán moribundo con casi ni ejército, basta con que le queden unos cuantos drones, se esconden en cualquier sitio y cada petrolero que pase le lanzan un dron. Y eso es un problema y eso no tiene una solución tan fácil, ¿eh? Eso me parece que hay muchos analistas diciendo que Estados Unidos no valoró bien el riesgo de lo fácilmente que podían cortar el estrecho de Hormuz, incluso habiendo sufrido muchos daños, como de hecho han sufrido. Les están machacando, literalmente. Eso es así. Tampoco hay que olvidar lo que le están haciendo a los países vecinos. Todos los días hay comentarios al respecto y lo que todo el mundo da por hecho es que cuando acabe esta guerra habrá otra guerra entre Irán y todos sus vecinos que no parece que le vayan a perdonar fácilmente lo que les está haciendo por el momento. Varios funcionarios se han filtrado a los medios que tienen contactos dentro de los pasillos de Washington. Varios funcionarios parecen haber filtrado que el plan inicial era una guerra de 4 o 5 semanas, no más, es decir, finales de marzo como mucho, pero que Trump podría ya pararla teniendo en cuenta el nivel de objetivos alcanzados en cualquier momento. Esto es importante. Por favor, no olvidemos que, aparte de lo de Irán, se sigue montando un lío muy gordo con el tema del crédito privado que está haciendo mucho daño al sector financiero, a la chita callando y especialmente a los bancos regionales. Los bancos regionales, desde los máximos de primeros de febrero, llevan una caída del 18%. Este ETF, por ejemplo, de bancos regionales está justo en la media de 200. Y tiene mucho que ver todo este problema que está habiendo con el crédito privado. Recuerden que Morgan Stanley ayer lo pasó muy mal tras restringir también los reembolsos de muchos de estos créditos. Este es un problema que sigue ahí y con el que hay que andarse con cuidado. Han comentado los norteamericanos que van a dar una moratoria de 30 días al petróleo ruso sancionado que está en medio del mar para que pueda haber algo más de petróleo disponible en el mercado. Y en Asia, pues hemos tenido una caída del 1,16% en el Nikkei y la bolsa china baja 0,1%. Destacar que la rentabilidad del bono americano a 10 años ya se ha ido al 4,26%. Si recuerdan, antes de la guerra había llegado a moverse en el entorno del 3,92% por ahí. Está subiendo mucho precisamente por esos temores inflacionistas causados por este petróleo tan alto, que ya ven que basta que se haya acercado a máximos del día, ahora sube el 1,6% para que inmediatamente los futuros americanos hayan bajado. La correlación es total entre las subidas del petróleo y las bajadas de la bolsa. Repasamos el tablero, tenemos al DAX alemán bajando 0,71%, Eurostoxx 50 baja 0,70%, el dólar yen sube 0,15%. Atención, porque se está llegando otra vez a los 160, que es el nivel donde estaba interviniendo el Banco Central de Japón. Lo que pasa es que en esta ocasión no estoy oyendo rumores de intervención. No sé si con todo el lío que hay, en esta ocasión van a tener un poco más de manga ancha o qué va a pasar. Pero estamos en esa zona ya, en la zona donde en otras ocasiones han intervenido. Por lo tanto, atentos. El euro sigue pegado a esa zona de soporte importantísima de la que hemos estado hablando en estos días. Está un poquito por debajo, pero aguanta ahí más o menos, más 0,07 a 1,1508. Y el Bitcoin sube unos 60 hasta 71.655. Los bonos no levantan cabeza, como es lógico, 0,21% baja el boom. Plano en este momento el bono americano 10 años, el futuros americanos en el Globes, pues mal, menos 0,32% el SP500 hasta 6.655, Nasdaq menos 0,46, Russell menos 0,39, el oro baja 0,71 hasta 5.089 dólares por onza Troy y el petróleo pues sigue metiendo miedo con una subida del 1,50% hasta 97,15 dólares por barril. Si nos vamos al repaso matinal del SP500 Spot, tengan en cuenta que ahora estaría bajando como 20 puntos si siguiera el futuro, por lo tanto estaría más o menos aquí, es decir, justo a la altura de la banda de Mogalef inferior y llegamos a la gran zona de soportes. La gran zona de soportes está entre 6.540 a la altura del suelo verdadero del lateral que viene desde octubre y la media de 200 que está en 6.600. Ahí donde está la clave. No puede perder eso. Pierde eso, las cosas se pueden poner muy feas y habrá que empezar a echar retrocesos de Fibonacci para ver dónde se puede parar. De momento, esa es la zona de soportes. Y por arriba, todo lo que no sea superar la media de 100 que están lejísimos ahora, en 6.850, sigue marcándonos una situación bastante complicada.
Desde el punto de vista cuantitativo, por lo mismo de todos los días. Imposible ver ahí, hay soportes y resistencias por todos los lados. Me limito a decirles a corto plazo dónde está la mayor concentración. En soporte, el soporte más fuerte, con mucha diferencia, está en 6.650, que está muy cerca. Ese está muy cerca. La resistencia más fuerte está muy lejos, en 6.850, más o menos a la altura de esta media de 100. Las resistencias intermedias son menos importantes, aunque hay por todos los sitios, ya digo, está muy lateral y hay por todos los sitios. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like. A nivel de vídeos personales, me despido hasta la crónica de media sesión. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes. Les deseo saludos afectuosos desde Suiza. Gracias, hasta